Bienvenido. ¿Están listos para descubrir la verdad detrás de una de las historias de amor más trágicas y perturbadoras de la historia española? ¿Conocen realmente la historia de Juana la Loca, la princesa que amó tan intensamente que cuando su esposo murió, se negó a separarse de su cadáver y viajó con su ataúd durante meses? ¿Saben que esta mujer, heredera legítima de los reinos más poderosos de Europa, pasó 46 años encerrada en un castillo por orden de su propio padre y luego de su propio hijo? ¿Están preparados para conocer si Juana realmente estaba loca, o si fue víctima de una conspiración política para despojarla del poder que legítimamente le pertenecía? Si están listos para descubrir los hechos históricos reales, no las leyendas romantizadas, detrás de Juana la Loca, den like a este video, y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la historia completa de la mujer que los historiadores debaten si fue una loca enamorada o una reina sana despojada de su trono por hombres ambiciosos. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en la ciudad de Toledo, en el corazón de Castilla, como la tercera hija de Isabel la Católica, reina de Castilla, y Fernando el Católico, rey de Aragón, los dos monarcas más poderosos de España que estaban en proceso de crear lo que se convertiría en el primer imperio global moderno. Juana tenía dos hermanas mayores, Isabel, nacida en 1470, y una hermana que murió en la infancia. También tenía un hermano menor, Juan, nacido en 1478, quien como único hijo varón era el heredero designado de Castilla y Aragón, y dos hermanas menores, María nacida en 1482, y Catalina nacida en 1485. Como tercera hija, Juana no estaba destinada a reinar. Su hermano Juan heredaría los tronos. Juana, como sus hermanas, estaba destinada a ser utilizada como pieza en el gran juego diplomático de matrimonios dinásticos que los reyes católicos jugaban magistralmente para rodear y aislar a Francia, el principal enemigo de España. La infancia de Juana transcurrió durante uno de los periodos más dramáticos de la historia española. Cuando Juana tenía 2 años, en 1481, sus padres iniciaron la guerra final contra Granada, el último reino musulmán en España. Durante toda su infancia y adolescencia, España estuvo en estado de guerra casi constante. En 1492, cuando Juana tenía 12 años, Granada cayó completando la reconquista. Ese mismo año, Cristóbal Colón descubrió América bajo el patrocinio de Isabel, y los judíos fueron expulsados de España. Juana creció en este ambiente de triunfo militar, fervor religioso y ambición imperial. Su educación fue excepcional para una princesa de la época. Isabel creía firmemente en educar a sus hijas, no solo en las habilidades tradicionales femeninas de bordado y gestión del hogar, sino también en latín, lectura, música y asuntos de Estado. Juana demostró ser particularmente inteligente y talentosa. Hablaba castellano, latín y francés con fluidez. Era una excelente música, tocando varios instrumentos. Tenía conocimiento de teología, historia y literatura. Los tutores reportaban que era la más inteligente de los hijos de Isabel y Fernando. Pero también había señales tempranas de lo que más tarde se interpretaría como inestabilidad emocional. Juana era intensamente emocional, propensa a arrebatos de ira y períodos de melancolía profunda. Tenía celos feroces y un temperamento apasionado que contrastaba con la compostura fría y calculadora de su madre Isabel. Estas características de personalidad, normales en una adolescente, más tarde serían reinterpretadas como evidencia de locura cuando se volvió políticamente conveniente declararla incapaz de gobernar. En 1495, cuando Juana tenía 16 años, los reyes católicos negociaron uno de los matrimonios más importantes de su estrategia diplomática. Juana sería casada con Felipe de Habsburgo, hijo del emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico y heredero de los vastos territorios borgoñones que incluían los Países Bajos, las regiones más ricas de Europa. Este matrimonio era el coup maestro de Isabel y Fernando, creando alianza con la Casa de Habsburgo contra Francia. Al mismo tiempo, el hermano de Felipe, el archiduque Felipe, se casaría con la hermana mayor de Juana, Isabel. Esta doble alianza matrimonial uniría España con los Habsburgo en una red que rodearía completamente a Francia. En agosto de 1496, Juana partió de España hacia Flandes para casarse con Felipe. Nunca volvería a ver a su madre Isabel viva. El viaje por mar fue tormentoso y peligroso, pero Juana finalmente llegó a Flandes en septiembre.
El 20 de octubre de 1496, Juana y Felipe se casaron en Lier, cerca de Bruselas. El encuentro entre Juana y Felipe fue, según todas las crónicas contemporáneas, explosivo en el mejor sentido. Felipe, conocido como Felipe el Hermoso por su extraordinaria belleza física, tenía 18 años, rubio, con ojos azules, físicamente imponente, y considerado uno de los hombres más guapos de Europa. Juana, de 16 años, era también atractiva, aunque no tan legendariamente bella como Felipe, con cabello castaño rojizo, ojos oscuros, y la complexión pálida de los Trastámara. Las crónicas reportan que Felipe y Juana sintieron atracción inmediata y consumaron el matrimonio la misma noche de la boda, incluso antes de las ceremonias religiosas formales, un comportamiento considerado escandaloso pero que indicaba la pasión mutua intensa. Durante los primeros meses del matrimonio, Juana experimentó lo que parece haber sido felicidad genuina. Estaba profundamente apasionadamente enamorada de Felipe. La atracción física entre ellos era intensa. Juana quedó embarazada rápidamente, dando a luz a su primera hija, Leonor, en noviembre de 1498, casi exactamente 2 años después de la boda. Pero pronto se hizo evidente que el matrimonio no era la unión de almas gemelas que Juana había imaginado. Felipe, criado en la corte borgoñona con sus costumbres libertinas, no tenía intención de ser fiel a su esposa. La corte de Bruselas era conocida por su ambiente de intriga, lujo y libertinaje sexual. Felipe tenía numerosas amantes, algunas de ellas damas de la propia corte de Juana, y hacía poco esfuerzo por ocultar sus infidelidades. Para Juana, criada en la corte austera y religiosamente fervorosa de Isabel la Católica, donde la fidelidad matrimonial era valor supremo, el comportamiento de Felipe era intolerable y profundamente hiriente. Los celos de Juana se volvieron legendarios y cada vez más extremos. Hay múltiples relatos, algunos probablemente exagerados pero basados en incidentes reales, de arrebatos violentos de celos. En una ocasión, Juana supuestamente atacó a una de las amantes de Felipe con tijeras, cortándole el cabello. En otra, se dice que Juana confrontó a una dama flamenca hermosa en la corte y la abofeteó públicamente, acusándola de seducir a Felipe. Estos incidentes, reales o exagerados, circularon por las cortes europeas, estableciendo la reputación de Juana como mujer de temperamento incontrolable y celos patológicos. Felipe, en lugar de modificar su comportamiento o mostrar compasión hacia el sufrimiento evidente de su esposa, parecía disfrutar provocando los celos de Juana, posiblemente encontrando su pasión emocionalmente intensa, como confirmación de su propio atractivo. La relación se volvió cada vez más tóxica, un ciclo de infidelidad, celos explosivos, reconciliaciones apasionadas y repetición del patrón. A pesar del dolor emocional, o quizás debido a la intensidad emocional de su relación torturada, Juana y Felipe continuaron teniendo hijos. Carlos nació en 1500, Isabel en 1501, Fernando en 1503, María en 1505, y Catalina en 1507. 6 hijos en 11 años de matrimonio atestiguaban que, a pesar de todas las tensiones, la atracción física entre Juana y Felipe permanecía poderosa. Durante estos años en Flandes, Juana estaba cada vez más aislada, no hablaba flamenco y dependía de intérpretes. La corte flamenca la veía como extranjera española con costumbres extrañas y temperamento latino volátil. Felipe y sus consejeros flamencos comenzaron a tratar a Juana con condescendencia y desprecio, considerándola histérica e irracional. Es crucial entender que gran parte de lo que sabemos sobre el comportamiento loco de Juana durante estos años viene de fuentes hostiles, principalmente de los consejeros de Felipe y más tarde de los agentes de su padre Fernando, todos los cuales tenían interés político en presentarla como mentalmente incapaz. Los historiadores modernos debaten intensamente si Juana realmente sufría enfermedad mental o si sus reacciones, aunque emocionales y extremas, eran respuestas comprensibles a una situación genuinamente intolerable. Un matrimonio donde era constantemente humillada, traicionada y aislada. En 1502, la situación cambió dramáticamente cuando Juana fue llamada de regreso a España. Su hermano Juan había muerto en 1497, solo 6 meses después de su matrimonio, dejando a su hermana mayor Isabel como heredera. Pero Isabel también murió en 1498 en el parto, y su hijo Miguel murió en 1500. Repentinamente, Juana, la tercera hija que nunca había sido destinada a reinar, se encontró como heredera de Castilla y Aragón.
Los reyes católicos querían que Juana regresara a España para ser reconocida formalmente por las Cortes castellanas como heredera. Felipe inicialmente se resistió, no queriendo perder control sobre su esposa que ahora era heredera de los reinos más poderosos de Europa, pero finalmente accedió. Juana y Felipe viajaron a España en 1502, donde las Cortes de Castilla juraron lealtad a Juana como heredera, aunque con la cláusula preocupante de que si Juana fuera incapaz o no quisiera gobernar, Felipe gobernaría como rey consorte. Esta cláusula sería crucial más tarde. Durante esta visita a España las tensiones entre Juana y su madre Isabel se hicieron evidentes. Isabel estaba profundamente preocupada por los reportes sobre el comportamiento errático de Juana y sus celos obsesivos. Madre e hija tuvieron múltiples confrontaciones. Isabel, una de las mujeres más fuertes y controladoras de la historia, no podía entender ni tolerar lo que veía como debilidad emocional de Juana. Hay reportes de que Isabel intentó que Juana confesara que estaba mentalmente incapaz de gobernar, presionándola para que aceptara que Felipe debería gobernar en su nombre. Juana, a pesar de su inestabilidad emocional, se negó firmemente. Insistía en que ella era perfectamente capaz de gobernar, y que el trono de Castilla era suyo por derecho. Esta obstinación de Juana en defender sus derechos legales, incluso contra su formidable madre, sugiere que no estaba tan loca como sus enemigos afirmaban. Una persona genuinamente demente, difícilmente habría tenido la claridad y determinación para resistir la presión de Isabel la Católica. Después de aproximadamente un año en España, Felipe insistió en regresar a Flandes, temiendo que si permanecían más tiempo, los reyes católicos podrían intentar mantenerlos en España o separar a Juana de él. El viaje de regreso en 1504 fue desastroso. Juana estaba embarazada nuevamente y dio a luz a su cuarto hijo Fernando en España justo antes de partir. El viaje por tierra a través de Francia hacia Flandes fue prolongado. Durante este viaje, según múltiples fuentes, Juana tuvo uno de sus episodios más dramáticos. Al detenerse en un castillo francés, Juana descubrió o sospechó que Felipe estaba teniendo una aventura con una dama de la corte local. En un arrebato de furia celosa, Juana supuestamente se negó a continuar el viaje, se encerró en sus habitaciones y tuvo que ser físicamente forzada por los guardias de Felipe a continuar. Este incidente fue ampliamente reportado y añadió a la reputación de Juana como mujer mentalmente inestable. En noviembre de 1504, apenas Juana y Felipe habían regresado a Flandes, llegaron noticias devastadoras desde España. Isabel la Católica había muerto el 26 de noviembre a la edad de 53 años. Juana, con solo 25 años, era ahora reina de Castilla. El testamento de Isabel era complejo y reflejaba las preocupaciones de la reina sobre la capacidad de su hija. Isabel dejaba el trono de Castilla a Juana, reconociendo su derecho legal como heredera. Pero el testamento también estipulaba que si Juana fuera incapaz o no quisiera gobernar, entonces Fernando, su padre, debería gobernar como regente hasta que el hijo mayor de Juana, Carlos, tuviera edad suficiente. Crucialmente, el testamento no mencionaba a Felipe. Isabel había conocido a Felipe durante la visita de 1502 a 1503 y lo había despreciado, viéndolo como frívolo, arrogante y completamente inadecuado para gobernar Castilla. Isabel no quería que Felipe tuviera poder en Castilla. Sin embargo, el testamento era ambiguo sobre la cuestión crucial. ¿Juana era capaz de gobernar? Inmediatamente después de la muerte de Isabel, comenzó una lucha de poder tripartita entre Juana, Felipe y Fernando, sobre quién realmente gobernaría Castilla. Fernando, viudo de Isabel, reclamaba el derecho a gobernar Castilla como regente según el testamento de Isabel, argumentando que Juana era mentalmente incapaz. Felipe reclamaba el derecho a gobernar como rey consorte de Juana, la reina legítima. Y Juana insistía en que ella misma gobernaría como reina propietaria por derecho propio. En enero de 1506, Juana y Felipe partieron de Flandes hacia España para reclamar el trono. El viaje fue accidentado, con tormentas que forzaron a la flota a detenerse en Inglaterra, donde fueron recibidos por el rey Enrique VII. Finalmente llegaron a España en abril de 1506. Lo que siguió fue un período caótico de maniobras políticas. Fernando, que había gobernado junto con Isabel durante 30 años y no tenía intención de retirarse, inicialmente resistió. Pero la nobleza castellana, muchos de los cuales habían resentido el gobierno fuerte de Fernando e Isabel, vieron en Felipe una oportunidad para recuperar poder e independencia. Nobles poderosos comenzaron a declararse por Felipe contra Fernando. Fernando, dándose cuenta de que no podía ganar militarmente sin provocar guerra civil devastadora, negoció con Felipe.
En la Concordia de Villafábregas en junio de 1506, Fernando acordó retirarse a Aragón, reconociendo a Juana como reina de Castilla y a Felipe como rey consorte. A cambio, Felipe acordó pagar a Fernando una pensión anual considerable. Pero el acuerdo tenía una cláusula crucial. Se reconocía que debido a la incapacidad de Juana, Felipe gobernaría efectivamente en su nombre. Juana no fue consultada sobre este acuerdo que la declaraba incapaz. Cuando se enteró, protestó furiosamente, insistiendo en que ella era perfectamente capaz de gobernar. Pero sus protestas fueron ignoradas. Durante los meses de verano de 1506, Felipe gobernó Castilla como rey de facto, aunque Juana era legalmente la reina. Juana estaba cada vez más marginada, tratada como figura decorativa. Felipe y sus consejeros flamencos tomaban todas las decisiones. Juana era mantenida alejada de asuntos de Estado. Cuando intentaba intervenir o dar órdenes, era ignorada o contradecida por Felipe. La humillación de Juana era completa. Era reina legítima de uno de los reinos más poderosos de Europa, pero no tenía poder real. Entonces, el 25 de septiembre de 1506, apenas 6 meses después de llegar a España, Felipe el Hermoso murió repentinamente en Burgos. Tenía solo 28 años. Las circunstancias de su muerte fueron súbitas y misteriosas. Felipe había jugado un juego de pelota, un deporte vigoroso, y después bebió agua fría en gran cantidad. Desarrolló fiebre alta, tuvo convulsiones y murió en cuestión de días. El diagnóstico probable según médicos modernos que han estudiado las descripciones es fiebre tifoidea, agravada por deshidratación y posiblemente peritonitis. Sin embargo, en la época circularon inmediatamente rumores de envenenamiento. Algunos sospechaban de Fernando, aunque Fernando estaba en Aragón cuando Felipe murió. Otros sospechaban de nobles castellanos que habían esperado que la muerte de Felipe permitiera el regreso de Fernando. Nunca se probó envenenamiento y la muerte por causas naturales es más probable, pero los rumores persistieron durante siglos. La reacción de Juana a la muerte de Felipe fue de dolor devastador, que rápidamente se convirtió en comportamiento que todos interpretaron como locura completa. Juana se negó a permitir que Felipe fuera enterrado. Insistía en que Felipe no estaba realmente muerto, que reviviría. Mantuvo el cadáver sobre el suelo en la Cartuja de Miraflores en Burgos durante meses. Visitaba el ataúd constantemente, a veces abriéndolo para mirar el cadáver en descomposición de Felipe. Se negaba a permitir que mujeres se acercaran al ataúd, celosa incluso del cadáver de su esposo. Los testimonios de testigos presenciales describen a Juana pasando noches enteras junto al ataúd, llorando, hablándole a Felipe como si estuviera vivo. Finalmente, en diciembre de 1506, Juana decidió trasladar el cuerpo de Felipe desde Burgos hasta Granada, donde los reyes católicos habían establecido su panteón real en la Capilla Real. El viaje de Burgos a Granada es aproximadamente 500 kilómetros. Juana insistió en acompañar el ataúd personalmente durante todo el trayecto, pero estableció reglas extrañas. El cortejo solo viajaría de noche, nunca durante el día. Se detendrían en monasterios y conventos masculinos, nunca en lugares donde hubiera mujeres. Estas reglas aparentemente surgían de los celos obsesivos de Juana. No quería que ninguna mujer viva estuviera cerca del cuerpo de Felipe, incluso muerto. El cortejo fúnebre viajó lentamente durante meses a través de Castilla en invierno. Juana, embarazada de su 6º hijo, viajaba con el ataúd en un carruaje. El cortejo se detenía frecuentemente, a veces durante semanas. En algunos lugares Juana ordenaba que el ataúd fuera abierto para que ella pudiera ver el cuerpo de Felipe. Los testimonios describen el horror de los acompañantes al ver el cadáver cada vez más descompuesto mientras Juana lo contemplaba y lo besaba. Este viaje con el cadáver de Felipe, que se prolongó durante aproximadamente 8 meses, se convirtió en el acto más infame asociado con Juana, y el que consolidó su reputación como la loca. Para la mentalidad moderna, este comportamiento parece claramente evidencia de enfermedad mental severa. Probablemente depresión psicótica o trastorno delirante desencadenado por el trauma de la muerte súbita de Felipe. Sin embargo, algunos historiadores han argumentado interpretaciones más matizadas. Señalan que en el contexto medieval, mantener vigilia sobre el cuerpo de un ser querido era común, y que los viajes prolongados con cadáveres de nobles para enterrarlos en lugares específicos no eran sin precedentes. Argumentan que el comportamiento de Juana, aunque extremo, podría verse como una expresión exagerada de prácticas de duelo aceptables más que como locura genuina. Estos historiadores sugieren que el énfasis en la locura de Juana fue amplificado por aquellos que querían despojarla de poder.
Sin embargo, esta interpretación es minoritaria. La mayoría de los historiadores y todos los psiquiatras que han estudiado los relatos del comportamiento de Juana concluyen que ella sufría alguna forma de enfermedad mental, aunque el diagnóstico exacto es imposible de hacer retrospectivamente. Durante el viaje con el cadáver, Juana dio a luz a su sexto y último hijo, Catalina, en Torquemada en enero de 1507. Increíblemente, después del parto, Juana continuó el viaje con el ataúd. Finalmente, en febrero de 1507, el cortejo llegó a Tordesillas, una ciudad en el centro de Castilla, y se detuvo allí. Juana se instaló en el Palacio Real de Tordesillas con el ataúd de Felipe, y allí permanecería durante los siguientes 48 años, hasta su muerte. Mientras Juana había estado viajando con el cadáver de Felipe, completamente absorta en su dolor y aparentemente incapaz de funcionar como gobernante, Castilla había descendido al caos. Sin autoridad real clara, los nobles habían comenzado a guerrear entre sí. Bandidos controlaban caminos. La economía sufría. La administración colapsaba. Fernando, observando desde Aragón, decidió que debía intervenir. En agosto de 1507, Fernando regresó a Castilla. Se reunió con Juana en Tordesillas. Los relatos de este encuentro varían, pero parece que Fernando intentó persuadir a Juana de que él debería gobernar como regente debido a su incapacidad. Juana se negó, insistiendo en que ella era la reina legítima. Fernando, finalmente, decidió una solución brutal. Declaró a Juana incapaz de gobernar debido a su enfermedad mental y se proclamó regente de Castilla. Instaló a Juana en el Palacio de Tordesillas bajo lo que era efectivamente arresto domiciliario. Juana permanecería allí, aislada del mundo, durante el resto de su vida. Las condiciones del confinamiento de Juana en Tordesillas han sido objeto de mucho debate. Algunos relatos históricos, especialmente los románticos del siglo XIX, describieron a Juana encerrada en una mazmorra oscura, encadenada, viviendo en condiciones horribles. Estos relatos son exagerados. Juana vivía en el Palacio Real de Tordesillas, que aunque no era lujoso era cómodo. Tenía habitaciones propias, criados y cierta libertad de movimiento dentro del palacio. Sin embargo, estaba completamente aislada del mundo exterior. No podía recibir visitantes sin permiso. Sus cartas eran censuradas. No tenía acceso a información sobre asuntos de Estado. Efectivamente, aunque no estaba en una prisión en el sentido físico, estaba prisionera. Los guardias en Tordesillas tenían órdenes de Fernando de asegurar que Juana no escapara, y que nadie la usara como figura simbólica para rebelión contra Fernando. Durante los siguientes 9 años, de 1509 hasta la muerte de Fernando en 1516, Juana permaneció en Tordesillas mientras Fernando gobernaba Castilla como regente. En 1509, el cuerpo de Felipe finalmente fue enterrado en Granada, separando físicamente a Juana del ataúd que había acompañado durante años. Los guardias reportaban que Juana pasaba la mayor parte de su tiempo sentada inmóvil, negándose a cambiarse de ropa, a bañarse o incluso a asistir a misa. Parecía sumida en melancolía profunda, lo que hoy probablemente diagnosticaríamos como depresión severa. Sin embargo, ocasionalmente tenía momentos de lucidez donde hablaba racionalmente y demostraba conocimiento de asuntos políticos. Cuando Fernando murió en enero de 1516, Juana fue brevemente el centro de atención política nuevamente. Como reina de Castilla y ahora también heredera de Aragón tras la muerte de Fernando, Juana era legalmente la gobernante de toda España. Su hijo Carlos, que tenía 16 años y había crecido en Flandes sin conocer a su madre, era el heredero. ¿Pero gobernaría Juana, o sería Carlos quien tomaría el poder? El cardenal Cisneros, el regente designado por Fernando, viajó a Tordesillas para evaluar la capacidad de Juana. Los reportes de Cisneros son reveladores. Describió que Juana tenía momentos donde hablaba racionalmente sobre política, y demostraba comprensión clara de los asuntos de Estado. Pero también tenía períodos donde se negaba a hablar, parecía no reconocer a la gente, y mostraba síntomas de lo que hoy llamaríamos depresión catatónica. Cisneros concluyó que Juana era incapaz de gobernar consistentemente. Carlos llegó a España en septiembre de 1517. Visitó a su madre en Tordesillas. El encuentro fue incómodo. Juana no había visto a Carlos desde que era niño pequeño. Ahora era un joven de 17 años, extranjero que hablaba flamenco y francés pero apenas castellano. Los relatos sugieren que Juana lo reconoció pero no mostró mucha emoción. Carlos,
asesorado por sus consejeros flamencos, decidió rápidamente que no había beneficio en intentar gobernar junto con su madre. En cambio, aunque reconoció formalmente a Juana como reina de Castilla, Carlos se proclamó correy y gobernó efectivamente solo, manteniendo a Juana en Tordesillas. En 1519, Carlos fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano como Carlos V, convirtiéndose en el gobernante del imperio más vasto de Europa. Para Carlos, mantener a su madre aislada en Tordesillas era políticamente conveniente. Si Juana hubiera sido declarada completamente cuerda y capaz, los enemigos de Carlos podrían haberla usado como figura simbólica contra él. Si hubiera sido declarada completamente loca y despojada formalmente de sus títulos, esto podría haber cuestionado la legitimidad de Carlos como su heredero. La solución era mantener el status quo ambiguo. Juana era formalmente reina pero incapaz, permitiendo a Carlos gobernar en su nombre. En 1520, durante la revuelta de los comuneros, una rebelión de ciudades castellanas contra Carlos, los rebeldes intentaron usar a Juana como símbolo. Una delegación de comuneros llegó a Tordesillas, liberó a Juana y le pidió que firmara documentos apoyando su causa contra Carlos. Juana, en uno de sus momentos lúcidos, se negó. A pesar de décadas de confinamiento ordenado primero por su padre y luego por su hijo, Juana se negó a actuar contra Carlos. Este episodio es uno de los más desconcertantes. ¿Por qué Juana, que tenía todas las razones para resentir a Carlos, se negó a apoyar a los rebeldes que ofrecían liberarla? Algunos historiadores interpretan esto como evidencia de que Juana mantenía sentido de deber dinástico y lealtad familiar a pesar de su enfermedad. Otros sugieren que Juana estaba demasiado confundida o asustada para tomar decisiones políticas. Después de la derrota de los comuneros, Carlos aumentó la seguridad en Tordesillas y el aislamiento de Juana se volvió aún más estricto. Durante los siguientes 35 años, de 1520 hasta su muerte en 1555, Juana vivió en Tordesillas en aislamiento casi completo. Carlos la visitaba ocasionalmente, tal vez media docena de veces en 35 años. Los visitantes eran extremadamente raros. Juana pasaba sus días en sus habitaciones, atendida por un pequeño número de criados. Los guardias reportaban que frecuentemente se negaba a comer, teniendo que ser alimentada por fuerza. Se negaba a cambiarse de ropa o bañarse durante meses. Tenía periodos donde gritaba o lloraba sin razón aparente. Pero también tenía momentos de lucidez donde pedía noticias de sus hijos y nietos, demostraba conocimiento de eventos políticos y hablaba racionalmente. La hija menor de Juana, Catalina, quien había nacido durante el viaje con el ataúd de Felipe, permaneció con Juana en Tordesillas durante muchos años. Catalina nunca se casó y dedicó gran parte de su vida a cuidar a su madre. Los relatos de Catalina sugieren que Juana tenía días buenos y malos, períodos de relativa claridad mental alternando con períodos de confusión profunda y depresión. Juana murió en Tordesillas el 12 de abril de 1555, a la edad de 75 años. Había pasado 46 años confinada en el palacio, desde 1509 hasta 1555, más de la mitad de su vida. Fue enterrada finalmente junto a Felipe en la Capilla Real de Granada, la reunión en la muerte que ella había buscado obsesivamente en vida. Carlos, quien había abdicado como emperador solo meses antes de la muerte de su madre, estaba en retiro en el monasterio de Yuste. Los relatos sugieren que la muerte de Juana le afectó profundamente, posiblemente generando culpa por el confinamiento de décadas que él había mantenido. ¿Entonces estaba Juana realmente loca? Esta pregunta ha sido debatida por historiadores durante siglos y no hay consenso completo. La evidencia histórica sugiere varias conclusiones. Primero, Juana claramente sufría alguna forma de enfermedad mental, probablemente depresión severa y posiblemente trastorno delirante, especialmente después de la muerte de Felipe. Su comportamiento durante y después del viaje con el cadáver de Felipe va más allá de cualquier norma de duelo, incluso para estándares medievales. Su negativa durante décadas a cuidar de sí misma básicamente, su catatonia ocasional, y sus periodos de confusión profunda, son consistentes con enfermedad mental severa. Segundo, sin embargo, también es claro que la extensión de la locura de Juana fue exagerada por razones políticas, por aquellos que tenían interés en despojarla de poder. Fernando necesitaba justificar su regencia declarando a Juana incapaz. Carlos necesitaba justificar su gobierno mientras su madre vivía declarándola incapaz. Los consejeros de Felipe habían necesitado justificar que Felipe gobernara en lugar de Juana declarándola incapaz.
Todos estos hombres tenían motivación política para exagerar o incluso fabricar evidencia de locura. Muchos de los relatos sobre el comportamiento loco de Juana vienen de fuentes hostiles. Cartas de embajadores que nunca la conocieron personalmente. Reportes de guardias que tenían órdenes de presentarla como incapaz, o cronistas que escribieron décadas después basándose en rumores. Tercero, Juana demostró repetidamente momentos de lucidez, racionalidad y conocimiento político que contradicen la imagen de locura completa. Su negativa consistente durante décadas a renunciar formalmente a sus derechos como reina, a pesar de toda la presión, muestra determinación y claridad de propósito. Su negativa a apoyar a los comuneros contra Carlos en 1520, a pesar de que eso podría haberla liberado, muestra juicio político. Sus conversaciones ocasionales con visitantes donde demostraba conocimiento detallado de asuntos de Estado sugieren que su mente no estaba completamente perdida. La conclusión más probable es que Juana sufría enfermedad mental real, probablemente depresión crónica severa, posiblemente con episodios psicóticos, que fue exacerbada dramáticamente por el trauma de la muerte de Felipe y luego empeorada por décadas de aislamiento. Sin embargo, esta enfermedad mental fue explotada y exagerada por los hombres en su vida, su esposo Felipe, su padre Fernando y su hijo Carlos, quienes usaron su incapacidad genuina como justificación para despojarla del poder que legalmente le pertenecía. Si Juana hubiera sido hombre, ¿habría sido tratada de la misma manera? Esta es una pregunta que muchos historiadores feministas modernos han planteado. Un rey que mostrara melancolía, comportamiento extraño, o incluso episodios de aparente locura, como Carlos VI de Francia, quien creía que estaba hecho de vidrio, o Enrique VI de Inglaterra, quien tenía episodios catatónicos, continuaron reinando formalmente con regentes temporales durante sus periodos de incapacidad, pero no fueron permanentemente despojados de sus títulos y encerrados durante décadas. El hecho de que Juana fuera mujer probablemente hizo más fácil para los hombres en su vida justificar su confinamiento permanente. Las mujeres en el siglo XVI eran vistas como inherentemente más emocionales, menos racionales, y más propensas a histeria que los hombres. El comportamiento que en un hombre podría haber sido tolerado como excentricidad o melancolía temporal, en una mujer era evidencia de locura permanente que requería confinamiento. El legado de Juana la Loca es complejo y ha cambiado a lo largo de los siglos. Durante su vida y en los siglos inmediatamente después, fue vista principalmente como la reina loca, una figura trágica pero también algo ridícula, la mujer que amó demasiado y perdió su mente. Su historia fue usada como advertencia moral sobre los peligros de la pasión excesiva, especialmente en mujeres. En el siglo XIX, durante el movimiento romántico, Juana fue redescubierta y romantizada. Escritores, pintores y compositores crearon obras presentándola como heroína trágica romántica, la mujer que amó tan profundamente que la muerte de su amado la destruyó. Pinturas famosas la mostraban como figura patética y hermosa junto al ataúd de Felipe. Óperas y obras de teatro dramatizaron su historia como tragedia de amor suprema. Esta romantización, aunque comprensiva hacia Juana, también la despojaba de agencia, presentándola como víctima pasiva de sus emociones en lugar de actor político. En el siglo XX y XXI, historiadores feministas han reinterpretado la historia de Juana, argumentando que fue víctima no solo de posible enfermedad mental, sino también de patriarcado sistemático. Estos historiadores enfatizan que Juana era heredera legítima de Castilla y Aragón, que tenía derecho legal a gobernar, y que fue sistemáticamente despojada de ese poder por hombres que la declararon incapaz en gran parte porque era mujer que no se conformaba a expectativas de comportamiento femenino sumiso. Enfatizan los momentos de lucidez de Juana y su resistencia persistente a renunciar a sus derechos. Algunos incluso han argumentado controvertidamente que Juana no estaba realmente loca en absoluto, sino que era completamente cuerda, y fue víctima de conspiración política pura. Esta interpretación es probablemente demasiado extrema y ignora la evidencia considerable de enfermedad mental genuina, pero captura una verdad importante. La locura de Juana fue explotada políticamente. La historia de Juana también plantea preguntas más amplias sobre poder, género y enfermedad mental en la historia. ¿Cómo tratamos a personas con enfermedad mental que también tienen derechos políticos legítimos? ¿Es aceptable despojar a alguien de poder basándose en incapacidad mental y quién decide cuándo alguien es incapaz? ¿Cómo separamos genuina incapacidad de explotación política de debilidad? Estas preguntas eran relevantes en el siglo XVI y permanecen relevantes hoy. Juana la Loca vivió una de las vidas más trágicas de cualquier monarca europeo. Nació princesa,
Destinada a matrimonio diplomático, se enamoró apasionadamente de un hombre que la traicionó repetidamente, vio morir a su esposo cuando ella tenía solo 27 años, cayó en comportamiento que todos interpretaron como locura, fue despojada de poder por su padre y su hijo, y pasó 46 años, más de la mitad de su vida, confinada en Tordesillas, formalmente reina de los reinos más poderosos de Europa pero sin ningún poder real, viviendo en aislamiento y melancolía profunda hasta su muerte Su historia es recordatorio de que incluso en las alturas del poder político, la vida humana puede ser profundamente trágica, que el amor puede destruir tanto como elevar, que la enfermedad mental no respeta rango o privilegio, y que las mujeres históricamente han sido particularmente vulnerables a que su competencia sea cuestionada y su poder sea despojado. Esta es la historia completa de Juana la Loca, la reina que amó demasiado intensamente, que viajó durante meses con el cadáver de su esposo, que fue declarada incapaz de gobernar y encerrada durante casi medio siglo, y cuya historia plantea preguntas todavía sin resolver sobre si fue víctima de enfermedad mental, de patriarcado o de ambos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Juana realmente estaba loca, o fue víctima de una conspiración política para despojarla de poder? ¿Fue su amor por Felipe genuina pasión o obsesión enfermiza? ¿Actuaron correctamente su padre Fernando y su hijo Carlos al confinarla, protegiéndola de sí misma y protegiendo a Castilla de gobernante incapaz, o cometieron cruel injusticia encerrando durante décadas a mujer que legalmente debería haber reinado? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia de tragedia real, amor obsesivo y poder político les ha conmovido, den like al video y suscríbanse al canal para más historias donde exploramos las vidas extraordinarias de figuras históricas que cambiaron el mundo. Nos vemos en la próxima historia.